Buenas tardes con todos. Disculpas por el pequeño retraso. Eh, Qué bueno tenerlos aquí nuevamente. Vamos entonces a iniciar esta semana de trabajo en el curso de calidad de software. Espero que todos estén muy bien y para el día de hoy vamos a cerrar el capítulo número 4 y vamos a abrir el último capítulo del curso, que es el capítulo número 5, que tiene que ver con ingeniería de pruebas de software. Entonces, también el día de hoy nos corresponde hacer un laboratorio, así es que tenemos bastantes cosas por cubrir hoy. Entonces, vamos a iniciar. eh, Sin más, les voy a compartir el aula virtual, donde ustedes pueden ver que ya está disponible la pestaña del capítulo 5, que la vamos a abrir en unos instantes, después de hacer la retroalimentación final del tema de métricas y mejoramiento del proceso de software. Entonces, resumiendo, habíamos visto en este capítulo el segundo modelo de la 25010 para la calidad, en este caso el modelo de calidad en uso, y lo habíamos utilizado para aplicarlo en el proyecto del curso, ¿no? Entonces son cinco criterios de calidad y dependiendo del enfoque que se necesita en la evaluación y también dependiendo de la factibilidad, pues se decide cuáles criterios, subcriterios y métricas utilizar en un proyecto de evaluación. En el caso del proyecto del curso, como es un proyecto académico, en realidad no tenemos usuarios reales trabajando con el producto en contextos reales. Y por lo tanto, pues tendríamos que de alguna manera simular y trabajar con usuarios voluntarios, digámoslo así, que puedan utilizar el producto y en base a esa utilización ayudarnos a sacar algunas de las mediciones. Luego habíamos hablado del modelo GQM, que es el modelo básico con el cual se trabaja cuando se definen métricas en general. Entonces, este modelo, como vimos, plantea basarse en una meta u objetivo, en función de eso crear una pregunta y luego crear métricas que permitan responder cuantitativamente a esa pregunta. También ustedes tenían que, en esta semana que pasó, revisar 2 videos más, uno que tiene que ver con cuáles son las propiedades recomendables o deseables en una métrica para considerarla de calidad y también algunas métricas específicas para medir el desempeño de un proyecto de software, de tal manera que en función de esas mediciones uno se pueda plantear mejoramientos al proceso, que es justamente de lo que trata el SPI manifiesto, el manifiesto para las mejoras en los procesos de software. También habíamos leído un artículo muy interesante escrito por los profesores Boeing y Basili, en donde explican 7 de las principales métricas que existen para minimizar la cantidad de defectos que insertamos en los productos de software. Y finalmente, un artículo científico que publica una experiencia real de cómo realizar mejoramiento de un proceso de software enfocándose en el producto de software e integrando a su vez procesos ágiles con el modelo CMMI cuando tienes lugares pequeños, ¿no? Lo cual nos lleva nuevamente a reflexionar en el hecho de que tú sí puedes hacer una implantación escalada de modelos como CMMI, aunque tengas poco personal y aunque decidas mantenerte dentro de lo que sería el paradigma ágil. Entonces había bastante que leer y escuchar en esta semana y por eso habíamos planteado un cuestionario, ¿no? El cuestionario de métricas y SPI. Entonces, para ir resolviendo las dudas que ustedes puedan haber tenido durante la resolución del cuestionario, vamos a trabajar repartiéndonos las respuestas. Entonces, le voy a pedir a uno de ustedes, déjenme ver a quién tengo por aquí, voy a empezar desde el final de mi lista. Vinicio Huacanes, porfi, ¿estás por ahí? Sí, Inge, buenas tardes. Hola Vinicio, buenas tardes. Por favor, compártenos tu pantalla y muéstranos tu cuestionario para ver la resolución de las primeras preguntas. Ya le comparto. Listo, te esperamos.
Los demás tengan listo su cuestionario, el PDF a mano para que sea más rápido la compartición, porque vamos a ir respondiendo entre todos, ¿no? ¿Dónde está el cuestionario? A ver, yo voy a dejar de compartir para que tú nos puedas compartir. Ya. Ahí me indican si ya se puede observar. Déjame ver. Sí, si le puedes hacer un poquito más grande, sería bueno. Ya. Listo, entonces, bueno, yo ya hice el resumen del aprendido, vamos directamente a la primera pregunta. Si nos puedes leer la pregunta y decirnos cuál era la respuesta correcta. Ya, el paradigma objetivo pregunta métrica sugiere que, de ahí dice, escoja una letra y explique por qué considera que las otras no son una respuesta correcta. Entre las opciones tenemos A, las preguntas pueden ser buenos indicadores de fallos del software. B, las métricas correctas ayudan a responder a las preguntas sobre un objeto claramente definido. C, la pregunta debe utilizarse para encontrar los objetivos de una métrica. Y D, las métricas no necesitan ser planificadas antes de su uso. Yo escogí la opción C y argumenté las otras opciones mediante que la A no es la correcta, ya que las preguntas no son indicadores de fallos. Estos nos ayudan a averiguar qué define el objetivo. La opción C no es la correcta, ya que las métricas son herramientas que nos ayudan a ver el progreso en el proyecto. Y la opción D no es la correcta, ya que las métricas sí deben ser planificadas, ya que de esta manera estas nos ayudan a cumplir los objetivos. Esa es por eso yo elegí la opción B. Correcto, Vinicio está en lo correcto. No te salgas todavía porque vamos a ver la siguiente. Nada más notar cómo primero hacerles notar que estas preguntas en este capítulo, en el capítulo 5 van a ser estilo selección múltiple. Vamos a utilizar un nuevo texto y el texto sigue la lógica de las certificaciones y también es lo mismo la lógica que utilizamos en los exámenes de preguntas de selección múltiple. Entonces, por eso es que vamos a procurar no solamente señalar la respuesta que consideramos correcta, sino también racionalizar por qué las otras respuestas no son correctas. Y en este caso, efectivamente, la respuesta es B porque va directamente relacionado con cómo funciona GQM, ¿no? Veamos la segunda, por favor. ¿Cuál era la pregunta y lo que respondiste? La segunda pregunta es, Carter ha estado contando el número de defectos encontrados en un proyecto cada semana a través de los informes de errores. Los defectos sobre la semana son un ejemplo de, escoja una letra y explique por qué. Las opciones son A, un indicador, B, una pregunta, C, una métrica, D, una medida. Según el video dice que la opción A no es la correcta, ya que un indicador es una medida que llama la atención de la persona que está haciendo las mediciones. La opción B no es la correcta, ya que con las preguntas se define el objetivo, más no se realizan anotaciones. Y la opción D no es la correcta, ya que en las medidas son un estándar o una unidad de medida. Por eso elegí la opción C, que es una métrica. La respuesta es correcta. Efectivamente, en este caso está denotando una métrica. ¿Cómo te das cuenta? Por el tema de las unidades de medida. Cuando defines una métrica tiene que existir una valoración y esa valoración tiene que estar dada en función de algo. Por ejemplo, en este caso, número de defectos, que es una cantidad, por semana, que es un intervalo de tiempo. Entonces, esa es la manera correcta como defines una métrica. En cambio, la medida viene a ser como tal el valor, por ejemplo, 15 defectos por semana. La pregunta es, ¿cuántos defectos por semana se puede tener? Y el indicador sería
valoración que tú haces en función de conjugar varias métricas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ok, ¿cuál es el indicador dependiendo del lenguaje de programación de los defectos insertados? Entonces, ahí tendrías mediciones de defectos por semana en distintos lenguajes de programación y en base a eso podrías ir armando una estadística, digámoslo así, que te serviría como un indicador para ver cuál lenguaje de programación es más, digamos, más probable que cometas más errores durante un periodo de tiempo. Entonces, en este caso, la respuesta era C. Muchísimas gracias. Puedes dejar de compartir. Ya, Inge. Y vamos a continuar, gracias Vinicio, con la siguiente persona en la lista, que es Paul Reynoso. Porfa, Paul, si puedes compartir y asimismo leamos las dos siguientes respuestas. Ya dije, no sé, me confirman porfa si se puede ver ahí el Ya documento. está. Hazle Ya. un poquito más grande tal vez. Ya. A mí me tocaría la 3, ¿verdad? Así es. Ya, bueno, la 3 decía que Horacio está realizando, a ver dónde está. Ya, está manteniendo con su equipo de desarrollo, están viendo los errores, bueno, quiero ver el número de errores por puntos de historias de usuario por cada sprint, pero aquí surge un problema y es que el cliente le dice que quiere que vean el rendimiento, pero que ahora este esté medido el, quiere medir la productividad por las horas que dura el sprint, pero aquí Horacio le explica que, o sea, tiene que explicarle al cliente que esto no es una muy buena idea y tenemos nosotros que decirle, o sea, ¿por qué? Porque las propiedades de la métrica no son convenientes. Entonces aquí dice que escojamos una letra y que expliquemos por qué consideramos que las otras no son una respuesta correcta. Bueno, yo escogí que la respuesta es la A, o sea, que no es específico del proyecto. Y bueno, la explicación que yo di es que primero no es objetivo y puse que es objetivo ya que no depende de una opinión de nadie, es decir, nadie puede decir subjetivamente que, que este evento de medir las horas por el sprint está abierto a la interpretación. También puse que el que decía que no es simple, dado que sí es simple ya que puede medirse fácilmente o es calculable fácilmente. Puse que no es considerado comunidad. Yo puse que sí es consistente comunidad, ya que no es difícil de interpretar. Aquí tenía una duda entre si era la D o la A, pero me decidí de la A, ya que puse que es específico del proyecto, dado que los sprints ya se planean desde antes. Entonces, como que medir las horas del sprint ya bien especificado desde antes y medir cuántas horas trabajamos en el sprint, yo pienso que no es una buena métrica, dado que se especifica desde antes ya y medirla de nuevo después de que especifique es lo que estaría mal, o al menos eso puse yo. Ok, gracias, Paul. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo con tus justificaciones de B y C. En B, efectivamente, no, sí es objetiva a la nueva métrica, ¿no? Porque recuerden que el problema es el siguiente. En un inicio, digamos, hasta la mitad del sprint se está utilizando como medida número de puntos de historia por sprint. Es decir, se está haciendo que cada persona del equipo de desarrollo anote cuántos puntos de historia va resolviendo en cada uno de los sprints. Se asume que las historias de usuario han sido ya digamos, estimadas en función de puntos y conforme los desarrolladores van trabajando las historias de usuario, van resolviendo los puntos y van registrando, ¿no? Pero ahora le piden que cambie la medición, ¿no es cierto? Y le dicen que ahora ya no quieren que se mida por puntos de historia por sprint, sino por horas por sprint. Es decir, que los desarrolladores ahora lo querían es anotar cuántas horas trabajaron por sprint. Entonces, efectivamente, es objetivo, tanto la anterior como la nueva cuantificación es objetiva, o sea, no es cuestión de gustos o de sesgos, es el valor que es, sea en puntos de historia, o sea, la nueva que es horas. Entonces, se mide las horas y está ahí, no hay dónde irse, ¿no? La C decía que no es simple, estoy de acuerdo contigo, esa tampoco es la respuesta correcta, porque sí es simple la una medición como la otra, ¿no? Es cuestión de que cada desarrollador anote los resultados, sea con la unidad de puntos de historia o sea con la unidad de horas. Entonces no hay complejidad ahí.
Ahora, como tú bien decías, sí había una duda entre A y D, y la respuesta en realidad correcta es la D. Ahora, ¿por qué no es cierto o sea, te decía que A no es porque es específica del proyecto, ¿no? Y eso, como tú bien decías, ambas son genéricas. Es decir, no es que yo solo puedo usar en este proyecto y en ningún otro. En cualquier proyecto, no importa de qué se trate, yo podría medirlo tanto con puntos de historia como con horas por sprint. ¿Sí? Entonces, ambas, desde el punto de vista de generalidad, son válidas. Entonces, yo no le podía decir, mira, no me voy a cambiar porque esto es específico para este proyecto y yo quiero algo genérico. Ambas unidades funcionan en cualquier proyecto en realidad. Entonces, la respuesta correcta era D. Y es un problema de consistencia. Entonces, aquí el problema, y esto sí es bien importante entenderlo para cuando ustedes tengan que escoger métricas, es que una vez que tú decides una métrica con su respectiva unidad de medición y empezaste a tomar valores con esa métrica, sí te puedes cambiar a otra unidad, pero siempre y cuando haya consistencia de la unidad nueva versus la unidad anterior. Por ejemplo, ¿dónde se habría consistencia? Digamos que empezamos a medir las velocidades de un vehículo en kilómetros por hora. Y en el primer mes anotamos cuánta velocidad avanzaba a tener en promedio, ¿no? Siempre en kilómetros por hora y ya tienes varias mediciones. Al segundo mes el cliente te dice, ya no quiero que mida en kilómetros por hora, quiero que mida en millas por hora, ¿sí? Y entonces tú te pones a pensar y ves que sí es posible hacer ese cambio porque hay un factor de conversión entre kilómetros y millas. Entonces, el resto del proyecto mides en millas por hora y cuando te toca hacer una sumarización, las mediciones que tenías en la unidad anterior, las conviertes a la nueva unidad, porque en este caso, por cada kilómetro tienes 1.4 millas. Entonces, digamos que una medición fue 100 kilómetros por hora, eso se transforma en 140 millas por hora. Y entonces yo puedo transformar o convertir todos mis datos que medí con la unidad previa hacia la unidad nueva porque hay consistencia entre las dos unidades. ¿Sí? Ese no es el caso que ahorita está planteando el ejercicio, porque ahorita dice, tú ya hiciste mediciones de historias, puntos de historia por sprint. Entonces tu desarrollador A dijo, en este sprint yo hice 20 puntos de historia, por decirte algo. Y luego, en la siguiente medición, dice, en este sprint yo trabajé 80 horas. Entonces, la pregunta es, ¿puedo yo compartir los 20 puntos de historia a horas? ¿Existe un factor de conversión? Y la respuesta es no, porque la cantidad de horas que el desarrollador se demore por punto de historia no es constante en el mismo desarrollador ni entre desarrolladores. Entonces, no hay un factor de conversión que yo pueda aplicar, una regla de 3 que yo pueda hacer para transformar mis datos anteriores o más bien dicho, mis valores anteriores con la unidad previa hacia la unidad nueva. Entonces, al no haber consistencia, si Horacio le hace caso al cliente y se cambia de la unidad, ya no va, se cambia de unidad de medida a horas por sprint, ya no va a poder tomar en cuenta los datos previos. No son compatibles, no son consistentes. Por eso es que la respuesta correcta es la D. No sé, Paul, si con esa explicación te queda claro. Sí, ya me queda mucho más claro. Al pasar entre métricas, la consistencia de la anterior a la nueva debe ser consistente, valga la redundancia. Así es, debe haber una manera de convertir o mapear de la una a la otra, ¿sí? Para poder yo hacer los cálculos con la nueva unidad de medida. En otras palabras, no puedes tú mezclar, como suelen decir, papas con, no sé, papas con manzanas, ¿no? Entonces tienen que ser correspondientes en un factor de conversión. Esa sería la clave. Y por eso Horacio, por más que el cliente quiera y le pida, les enoje, no puede no aceptar ese cambio de métrica. De hecho, lo recomendable es que como empiezas las métricas, así termines el proyecto. Porque de caso contrario, puedes caer en estos problemas de consistencia y por lo tanto caer en encontrar o en equivocarte cuando haces las evaluaciones con los valores que tienes, con las mediciones que tienes.
Entonces, por eso en el proyecto, ahora que ya definimos las métricas que vamos a utilizar, con esas vamos a quedarnos. Y si en el camino algunas de ellas las vemos no factibles de medir, lo más saludable va a ser no tomarlas en cuenta. Entonces, es preferible eliminar una métrica a tratar de componerle o de cambiarle la unidad de medida, y entonces ya no necesariamente esa métrica va a ser realista, ¿no? Bueno, Paul, vamos a la siguiente, a ver cómo te fue con la siguiente Ya. pregunta. Ya. La pregunta 4 decía si la métrica popular para, o sea, bueno, ahí tenemos que elegir entre el tiempo de actividad, el tiempo de respuesta, etcétera. Y si es que esa era para medir el requerimiento no funcional de, y ahí tenemos que escoger la otra. Hay Entonces, que bueno, llenar los blancos. Ajá, yo escogí que el tiempo de actividad es una métrica popular para medir la fiabilidad. Bueno, ya que eso nos explicaba en el video justamente. Y bueno, la explicación para la del tiempo de actividad con el rendimiento era que el tiempo de actividad es el tiempo en el que el producto va a estar activo y disponible para los usuarios, y con esta métrica no podremos medir el rendimiento, más bien la fiabilidad. Y la opción C, en cambio, decía que la métrica, bueno, sería la de complejidad y está para el rendimiento. Y aquí, en cambio, era que la complejidad mide la complejidad del código como tal, del código fuente, y este es producido por el desarrollador, y que con mayor complejidad hay más ramas lógicas, por lo tanto podemos decir que existe buena o mala mantenibilidad, más no el rendimiento. Y la Correcto. opción D, en cambio, decía que es el tiempo de respuesta con fiabilidad. Y en cambio, el tiempo de respuesta es el tiempo que identifica cuánto lleva ejecutando el código, pero esto para cumplir o completar determinada tarea, con lo que podríamos decir que sí existe bueno o mal rendimiento, pero no bueno o mala fiabilidad. Y por eso yo puse que la respuesta era la tiempo de actividad con fiabilidad. Correcto, tienes 20 sobre 10 en esa respuesta. Súper bien, la idea es que nos vayamos dando cuenta, o sea, que vayamos teniendo claro en nuestro entendimiento qué es confiabilidad, qué es desempeño, qué es seguridad, qué es facilidad de mantenimiento, qué es usabilidad. Justamente el laboratorio de hoy va a adentrarse en temas de usabilidad y en cómo medir la usabilidad de productos de software. Y claro, entendiendo ya el criterio de calidad que estás buscando, ya es mucho más sencillo darte cuenta si una métrica te ayuda o no te ayuda a medir ese criterio de calidad, tal como Paul nos acaba de explicar. Muchísimas gracias, puedes dejar de compartir. Vamos con alguien más para el siguiente dos preguntas. Me voy a saltar a una chica, Grace, por favor. Puedes compartir si estás por ahí, Grace. Gracias, Sí, aquí estoy. Hola. Continuemos entonces con la siguiente pregunta. Ya, bueno, aquí está la pregunta 5, donde Putri estaba trabajando con el equipo de desarrollo, donde cada uno eligió una métrica, una línea de métrica de código o el LOC que se conoce. Entonces, Putri quiere conocer si esto es una métrica inefectiva. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Putri presenta a su manager acerca de esto? Entonces, bueno, la idea era escoger tres opciones y explicarlas por qué son correctas. Yo escogí la opción A, B y C. Ya, la primera dice que los diferentes lenguajes de programación pueden ser influenciados por las líneas de código, donde, bueno, yo expliqué que cada tipo de lenguaje usa diferentes líneas de código para programar una misma funcionalidad. No todos utilizan la misma cantidad de líneas de código, incluso siendo para una misma instrucción. Correcto, Ya. sí. Está bien, la A es una respuesta correcta. Ya. Para la B dice que esa es una respuesta correcta porque cada proyecto utiliza diferentes programadores y diferentes lenguajes, están involucrados dentro de cada proyecto diferentes personas y lenguajes. Y cada uno implica diferentes cantidades de líneas de código, tanto como
los programadores como los lenguajes. Tal como explicaba en el video, para un mismo lenguaje los programadores pueden utilizar diferentes cantidad de líneas de código dependiendo de la manera en cómo ellos programan. Y la respuesta C la escogí porque puede ser que le puse que con más líneas de código no necesariamente se puede tener una mayor calidad dentro de la programación de una instrucción, de una función o algo así, ya que no existe una relación directa entre líneas de código y calidad. Puede ser que tenga más líneas de código y tenga menos calidad o al revés. Entonces, como no existe esa relación, yo escogí la opción C. Ya, es porque decía que explique por qué consideraba correctos las tres opciones. Ok, súbete por favor un ratito a la pregunta como tal. La respuesta que nos acaba de dar Grace está parcialmente correcta. Hay una que no está correcta y quiero explicar por qué. Siempre volvamos al enunciado, ¿no? Es importante entender, revisar el enunciado y tener claro lo que nos está planteando como escenario. Entonces, la persona está trabajando con un equipo de desarrollo y se ha escogido, o sea, ya se ha decidido que se va a usar las logs, las líneas de código, como una métrica. Pero a él le parece que es una métrica no efectiva o inefectiva. Entonces, él sabe que no es efectiva. De hecho, en la vida real, aunque sí se mide las líneas de código, no es la métrica que te da, como quien dice, la mejor manera de ver el código. Existen otras métricas como la de complejidad de código que nos permiten tener una mayor, digamos, información sobre el código que estamos produciendo. Entonces, efectivamente, el log se le considera poco efectiva, sin embargo, todavía se la conserva porque fue una de las primeras métricas que se diseñaron en la parte de ingeniería de software, ¿no? Entonces, es un poco la razón histórica más bien que arrastra detrás del uso de las logs. Entonces, él sabe que no es una métrica efectiva, pero ahora le tiene que explicar a su jefe razones, o sea, darle justificaciones para que el jefe también sepa que es una métrica no efectiva. Entonces, de eso se trataba, de escoger las razones por las cuales la métrica LOC no es efectiva. Entonces, como decía Grace, es correcto, dependiendo del lenguaje de programación te van a salir más o menos líneas de código, no importa que sea la misma característica, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo les digo a todos ustedes, vamos a hacer un programa para calcular para calcular el área de figuras geométricas, ¿sí? Pero cada uno de ustedes va a usar otro lenguaje. Uno va a utilizar C#, otro va a utilizar F#, otro va a utilizar Python, otro va a utilizar Java, y así sucesivamente. Entonces, es la misma cuestión que es el cálculo de áreas de figuras geométricas, y vamos a ver cómo cada uno de nosotros va a sacar distintos cantidad de líneas de código, porque hay lenguajes que son más sucintos y hay lenguajes que son más, digamos, más densos en cuanto a líneas de código. Entonces, esa es una razón para que sea ineficiente la métrica. Entonces, A es correcto. B dice que las líneas de código no pueden ser usadas para comparar entre diferentes proyectos porque diferentes circunstancias pueden influenciar el número de líneas. Entonces, B es verdad, pero es demasiado ambigua, ¿sí? Entonces, ahí no estás realmente poniendo una razón de convencimiento al jefe. Recuerden que lo que estamos diciendo es argumentos para convencerle al jefe de que las líneas de código no son efectivas, ¿no?
Entonces ahí estás diciendo no se puede usar porque no se puede comparar entre distintos proyectos, porque puede haber distintas circunstancias que pueden influenciar el número de líneas. Entonces es como un argumento muy, no es un argumento concreto, ¿sí? Entonces B en realidad no va. La C Sí. sí que va. Perdón que le interrumpa, soy Claro, Alex. dime. Sí, en la D yo en cambio, bueno, en mi documento yo lo interpreté como era la justificación de A, porque A es la respuesta correcta, porque ahí estaba, this is a correct answer, because. Entonces yo eso lo borré, le puse como una B, porque yo dije, claro, esta es la justificación de literal A, tal vez ahí se le fue un error, o yo lo interpreté mal, pero eso fue, yo lo había visto así como que B era la justificación de literal A. Tienes toda la razón, sí, claro. La B es lo que te está diciendo con respecto a la A. Ajá. Pero en el caso del, sí, tienes toda la razón, pero esa no va. Pero la que sí va es la C, porque sí es el número de líneas de código que permite que, a ver, porque no importa cuántas líneas de código usas, eso no, como bien decía Grace, no te afecta a la calidad, o sea, la calidad no está directamente relacionada al número de líneas de código, ¿sí? Entonces, esa también es una respuesta válida. La número D era la siguiente respuesta válida, porque ha pasado en la vida real, cuando se utilizaban los logs para medir, por ejemplo, el desempeño de los programadores, y se decía, ok, vamos a ver quién produce más esta semana, y la manera de saber quién produjo más es saber medir cuántas líneas de código escribió. ¿Sí? Entonces, a lo mejor lo que yo podría hacer es simplemente redundar en mi código para que hayan más líneas y de esa manera se parezca que he sido más productivo y eso sucedía en la vida real. Entonces, por eso es que D también es una respuesta correcta. Y la E no es un argumento válido porque en realidad medir líneas de código es una de las cosas más simples que hay. No se necesita ni siquiera tiempo porque automáticamente tu mismo compilador o tu herramienta de medición como el SonarQube te dice las líneas de código. Entonces, Alex tiene razón. En realidad solo eran 4 opciones, que en este caso serían los números A, C, D y E, porque la B en realidad no es parte de las preguntas, tengo que corregir eso en el ejercicio. Y las respuestas correctas en este caso, tal como está planteado el texto, eran A, C y D. No sé, Grace, si te queda claro. Sí, que lo que pasa es que yo me confundí en la respuesta B. Al interpretar del inglés al español, yo le entendí más bien otra cosa, como que le estaba apoyando a que es algo efectivo, pero porque sí, por ejemplo, en el video anunciaba que muchas personas ya en el trabajo, como les contaban las líneas de código como efectivo, en vez de ponerse a trabajar, se ponían a terminar novelas o a escribir blogs o a estar chateando o cosas así para aumentar las líneas de los blogs. Entonces, Claro, pero eso se empata con la D, cuando dice que les puede encourage, o sea, les puede motivar a los desarrolladores a escribir más líneas de código de las necesarias solamente para ser productivos. Por ejemplo, digamos en un lenguaje que te permite asignación secuencial, y yo tengo que asignar 3 variables. Yo podría poner en X, asigne Y, asigne Z, asigne 0. Y de una vez encerrar las 3 variables en una sola línea de código. Pero si quiero hacer parecer que he trabajado más porque generé más líneas, usaría una línea para cada cosa, ¿no? X asigne 0, otra línea, Y asigne 0, otra línea, Z asigne 0. Entonces, desaprovecho, digamos, la manera compacta de trabajar que puede tener el lenguaje de programación en función de inflar el número de líneas de código que voy a reportar. Entonces, eso tiene que ver, eso sí es verdad, eso sí pasaba, pero eso tiene que ver más con la D. Ajá. Eso, Grace. perdón, y que era la D, lo que dice la C. Ajá. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La 6. Ya, acorde al documento Software Development Adoption, ¿por qué son importantes las prácticas personales disciplinadas de los desarrolladores? Bueno, las prácticas personales disciplinadas son importantes porque el hacer esto puede reducir
los índices de introducción de defectos hasta en un 75%. Por ejemplo, como la puesta en práctica de Clean Room, que es un tipo de práctica personal disciplinada que se puso en la NASA. Esto redujo del 25 al 75% en los índices de fallos durante las pruebas. Correcto. Entonces, recuerden que una de las maneras más eficientes de reducir los defectos es con tus propias prácticas individuales. ¿Sí? Ahora, ¿qué existe como prácticas disciplinadas de software? Bueno, ahí nos da un ejemplo del Clean Room, que es un estilo de programar asociado al Clean Code, ¿no? Que vas haciendo y vas y limpiando tu código a la vez que lo vas haciendo. Hay una serie de prácticas, por ejemplo, hay un proceso que se llama PSP, que es las siglas de Personal Software Project, Process, que es un proceso que te dice cómo debes tú como desarrollador individual llevar tus métricas y seguir ciertas, digamos, ciertas costumbres, digámoslo así, o ciertas reglas para hacer, minimizar la cantidad de errores y por ende la inserción de defectos y por ende los fallos. Entonces, la mejora empieza por cada individuo. Eso es un poco lo que esta métrica quiere decir. No hace falta, aunque obviamente sería mucho mejor si es que a nivel de proyectos, si a nivel de la empresa, existe una cultura de calidad. Pero como hemos dicho en ocasiones anteriores, aunque todo eso no exista, tú sí puedes tener tu propia disciplina individual y aplicarla en lo que a ti te corresponde dentro de tu trabajo, ¿no? Y con un poco de suerte ser ejemplo para los demás o tener el poder de decisión de implantar esas políticas a nivel del resto. Gracias, Grace. Puedes dejar de compartir. Vamos entonces a ver con alguien más un par de preguntas más del cuestionario que habíamos planteado. Recuerden que la idea de estas lecturas y de hacer los trabajos que hacemos cada semana es para que tú vayas, obviamente con el análisis de lo que se lee y con el ejercicio de responder cuestionarios y resolver problemas, vayas interiorizando digamos, el cuerpo de conocimiento, en este caso de la calidad de software, ¿no? Por eso es importante que se tomen su tiempo para hacer las lecturas. En este trimestre nos toca también leer más o menos de todo lo que tiene que ver con ingeniería de pruebas de software. Pero bueno, vamos adelante. Miguel, por favor, Miguel Reina, si puedes compartir. Inge, disculpe, yo no hice el deber de esta semana. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? Perdón, se me presentaron algunas cosas y no alcancé a terminar el deber. No, pero no tengo. Ok, está bien. No te descuides de todas maneras de los deberes en general. Sí, disculpas. No te preocupes. Juan Valdivieso. Juan, ¿estás por ahí? Sí, Inge, ahorita estoy. Inge, lo que pasa es que yo estoy en el teléfono. No sé si le puedo grabar la pantalla de la compu donde tengo mi documento. Te comparto yo tu documento. Oh, ok. Ya, yo te comparto. Porque se supone que lo tengo acá en Juan Valdivieso. Déjame ver. Yo te lo pongo ahorita. Veamos. Ay. ¿En dónde estoy? Extraño, no me salió acá. Inge, disculpe, mientras busca el documento, no sé si solo a mí me pasó, pero ¿se acuerda que usted nos comentó que íbamos a poder ver cuánto ya teníamos de plagio al subir el documento? Yo no pude visualizar. ¿Cuánto de plagio? No sé si los demás me comentan si pudieron ver, porque alguien sí me escribió que sí vio su porcentaje. Sí se puede, Inge, pero tiene que meterse al Turnitin. O sea, debería meterse a su cuenta de Turnitin y meterse al curso de calidad y ahí le va a salir cuánto tiene. O sea, no desde el Moodle, sino directamente desde el Turnitin. Ajá,
Sí. No sé qué pasa aquí, ya sé qué pasa, es que estoy viendo perdonen, es que estoy viendo con el rol de estudiante y por eso no me deja ver, Juan, tu deber. Y a propósito, y mientras me acceso al deber de Juan, si es que te sale muy alto, chequéale si es que te está tomando como plagio los enunciados de los problemas, porque eso pasó esta semana. Y claro, yo también voy a chequear que cuando en realidad tenemos que tener cuidado es cuando te salen tus respuestas, más no cuando te salen en el enunciado, obviamente, ¿no? No encuentro, Juan, tu tarea. Aquí está. A ver si. Entonces, vamos. Porque claro, los enunciados todos tenemos el mismo, entonces nos va a salir en función de quién ingresó antes de ti, te va a salir que está igual que el enunciado de alguien más, pero lo importante es que tus justificaciones sean originales. Entonces, Juan, estás ahí, ¿verdad? Sí, Inge, aquí estoy. Chévere, si avanzas a ver, estábamos entonces hablando de, aquí estábamos en la pregunta número 6, las prácticas personales. La pregunta número 7 dice, te leo yo el enunciado, acorde al documento Software Defect Reduction, ¿por qué son importantes las revisiones entre pares? Ahora sí, cuéntanos tu respuesta. Ya, ahí me escucha Inge, ¿verdad? Sí. Ya, bueno, de lo que leí el artículo de Software Defect Reduction, lo más importante que yo encontré fue que el uso de la revisión entre pares nos proporcionan las técnicas para la detección de defectos y también resaltaba que era entre un 31 al 93% de la detección de estos efectos, y también se tomaba en cuenta y se resaltaba que, por ejemplo, cuando nosotros usamos herramientas de análisis o hacemos pruebas, se empieza a encontrar diferente tipo de defectos. Entonces, es por eso que se considera importante este tipo de revisión entre pares Listo. dentro de todo el ciclo del proyecto. Ahí, por lo tanto, recalcarles nuevamente que de las 10 métricas, las que están más a la mano de nosotros son, primero, tus prácticas personales, ser disciplinado, ser organizado, ser ordenado, estar muy enfocado. Todo eso viene especificado en este proceso PSP que les contaba. Y la segunda, hacer revisiones entre pares, como por ejemplo cuando se hace pair programming, programación en pares, o cuando se revisa un documento, una arquitectura, un manual. Vamos a hacer, de hecho, en este bimestre, al menos 1 o 2 ejercicios de revisiones, porque es altísimo el porcentaje de eficiencia que se tiene para detectar defectos cuando se hacen revisiones. Las revisiones por lo general son manuales, pero también existen herramientas que nos permiten hacer revisiones, como por ejemplo la revisión estática de código que hicimos con el SonarQube. Entonces, esa sería un poco la moraleja de esta parte, que estamos viendo ejemplos de métricas a usar para tu proceso personal, para tu mejora personal. Primero, tener un listado o un conjunto de prácticas personales de disciplina, y segundo, implementar el tema de revisiones. Entonces, si tienes un código, pedirle a un compañero, oye, dame revisando este código, o intercambiémonos, yo reviso tu código, tú revisas el mío. Igual si es cualquier tipo de documento o de artefacto del producto del proyecto de desarrollo. Vamos, Juan, con la siguiente, la número 8, también es con el documento Software Defect Reduction, y pedía que escojas las 3 métricas que te parecieron importantes, explicando por qué las consideras importantes. ¿Qué escogiste tú? Ya, bueno, una de las métricas que vi que hablaba en este artículo era la parte del retrabajo, ya que decía que el tiempo que la gente ocupa usando, el tiempo que las personas usan en hacer retrabajo es muy alto,
y que todo ese retrabajo se podría evitar si se detectaban a tiempo estos defectos. Entonces también decía y resaltaba que cuando nosotros empecemos a hacer algo, tratemos de poner mayor esfuerzo desde un inicio para evitar defectos. Otra de las métricas eran las prácticas personales disciplinadas. Ahí también estaba un ejemplo que, por ejemplo, en el uso del Clean Room en la NASA hizo que la tasa de fallos durante las pruebas sean reducidas. Y la otra métrica que consideré son las revisiones basadas en perspectivas, ya que hacen uso de técnicas enfocadas y dirigidas a objetivos específicos de la detección de defectos. Correcto. Y de hecho, también lo que mencionábamos hace un rato de que dependiendo del tipo de técnica que escojas, tú vas a poder encontrar distintos tipos de defectos. Eso también lo vamos a estudiar en este bimestre cuando vamos a ver técnicas específicas que para enfocarte en ciertos defectos específicos de código o de interfaz, etcétera, ¿no? Entonces, tú como diseñador de pruebas, que es un poco lo que vamos a aprender a hacer en este capítulo 5, vas a tener una caja de herramientas de distintas técnicas para diseñar pruebas. Y tú vas a utilizar las técnicas que más te convengan para el proyecto a mano, dependiendo de los tipos de defectos en que quieras hacer énfasis. La búsqueda, porque acuérdense que la ingeniería de pruebas de software tiene por objetivo encontrar la mayor cantidad de defectos en un producto de software, sabiendo que siempre hay defectos en un producto. Entonces, esa es un poco la idea de escoger las métricas también para ir haciendo las mediciones de efectividad de las pruebas que vamos haciendo. Muchas gracias, Juan. Puedes yo voy a dejar de compartir y vamos con una última persona para las dos últimas preguntas. ¿Quién puede ser? David Cruz, por favor. David, ¿estás por ahí? Sí. Gracias. Entonces veamos contigo las preguntas 9 y 10 para ir cerrando el tema del cuestionario. Compártenos nomás, por favor. Bueno, decía, explique tres aportes importantes del artículo Product Focused Software Process, Improvement of Integrated Framework and Agility and CMMI, a case in a small sentence. Bueno, yo le puse que los aportes que más me llamaron la atención fue acerca de la implementación de marcos de trabajo de SPI mediante metodologías ágiles y CMMI. También el ejemplo que pusieron de la creación de la matriz de relaciones de prácticas específicas de CMI y prácticas de metodologías ágiles. Y finalmente la forma en la que aprovechaban los datos del caso de estudio presente, las telarañas, los diagramas, los conceptos. O sea, me gustó, como el template que hicieron para hacer el documento en sí, cómo sacaron la información y cómo le presentaron. Me hizo acuerdo a todo lo que nos había enseñado estos meses en general. Eso, Inge. Quizá no fui muy específico, disculpe. No, está bien, pero lo importante es que sí sacaste tus aprendizajes al leer el artículo, ¿verdad? Sí, y ahorita leí la 10. Sí, sí. Ya, y la 9 te falta, porque Ya, te saltaste directo a la 10, pero no te quise interrumpir. Sí. Perdón, ya. Dice, por cada uno de los 3 valores del SPI manifiesto, explique el principio que empezará a aplicar de inmediato en su vida académica y profesional. El valor de trabajar con personas, donde debemos involucrar a las personas de forma activa y afectar a sus tareas diarias. A ver, lo que trato de decir con esto
es de que debemos que saber planificar bien los tiempos que tenemos y cómo vamos a organizar a la gente en esos tiempos. Ser productivos y no desperdiciar ese tiempo de trabajo que se tiene. Ujú. Aunque bueno, la pregunta te pedía de cada valor escoger un principio. Es decir, si te fijas, dice por cada uno de los 3 valores. Entonces son 3 valores, ¿no? El que tú escogiste, que es personas, el segundo valor es el negocio y el tercer valor es el cambio. Y de cada uno de esos tenías que escoger un principio. Entonces tu respuesta estaría incompleta. No sé si te das cuenta ahorita. Sí, tiene toda la razón. Sí, hay que leer muy bien los enunciados. Gracias. Puedes dejar de compartir. Y entonces voy a compartirles yo solamente para cerrar esta parte, justamente el SPI manifiesto en la parte de los valores y las prácticas, que es de donde la idea era que ustedes analicen desde su propia realidad el manifiesto y en base a eso escojan aquel principio que pueden considerarse aplicable desde ya. Entonces acá está el manifiesto. Abrirlo. Y nuevamente, es muy sencillo, se parece muchísimo en ese sentido al manifiesto ágil, como decíamos la otra vez, y ahí están los 3 principios, ¿no? El principio de la gente, como bien estábamos viendo, hay que involucrar activamente a las personas, porque lo que nosotros decidamos va a afectar a sus actividades diarias. El segundo es el negocio, darnos cuenta de que la idea es apalancar a que el negocio sea exitoso. Ahí contarles que en Insoft, la razón por la cual nosotros hemos mantenido relaciones de larga data con la mayoría de nuestros clientes es porque siempre desde el inicio de la relación comercial con los clientes, nosotros tratamos de entender cómo funciona el negocio de ellos y qué se puede hacer para que su negocio vaya creciendo. Y hemos visto crecer a nuestros clientes en el sentido de abarcar más mercados, de lograr más ventas, de tener más ganancias al final del año. Y al ir conociendo cómo funciona su negocio, hemos tenido la capacidad de ir proponiéndoles mejoras en su parte informática. Es decir, que otras cosas pueden ellos automatizar para que el negocio continúe siendo exitoso o sea más exitoso de lo que ya es. Entonces, esa es una manera distinta de atacar el problema de las soluciones informáticas, porque no estás poniéndote en el plano de que tú eres simplemente un técnico que entrega software, ¿no? Sino que tú te apersonas, te pones la camiseta del negocio del cliente y en base a eso, pues, logras una relación más, digamos, más cercana con la realidad del cliente. No ves la realidad del cliente como ajena, sino que la ves como propia. Y dentro del cliente, con el principio A, empiezas a crear también relaciones personales con los distintos niveles del cliente, ¿no? Con los dueños de la empresa, con los gerentes, con los operativos, etcétera, ¿no? Y entonces vamos formando comunidad. Y el tercer valor es el cambio que es porque el mejoramiento está directamente ligado con el cambio. La única manera de mejorar es a través de hacer cambios, ¿no? Se supone que cambios para bien en este caso. Y el ejercicio lo que te pedía es que, déjenme bajarme un poquito acá, es que escojas entre estos principios, ¿no? Los principios que están ahorita en pantalla. Entonces, son principios muy simples. Perdón que les sigo moviendo la pantalla. No se me quiere quedar. El ratón no me está ayudando aquí. A ver, aquí están, ahora sí. Entonces, ahí tenemos los 4 principios para la gente. Aprender la cultura y enfocarse en las necesidades. Entonces, tú nos llegas, y esto lo digo desde la experiencia personal, no conviene llegar a la empresa del cliente y no tratar de entender cómo funciona esa cultura, cómo funciona esa organización. Hay que hacerse una inmersión dentro de la cultura y como que
no sé cómo explicarles, pero como que sentir que eres parte del lugar y que vas a ser parte del lugar de una manera de largo plazo. No sentirte como alguien que solo está de pasada, que solo está de visita, que solo está para cumplir con un trabajo o con un contrato e irse, sino realmente involucrarte para tener un entendimiento de la cultura y para ser parte de la cultura. Ahora, esto te tiene que pasar con todos tus clientes y cada cliente tiene distintas culturas, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata, ¿no? De aprender de las culturas de los clientes y eso nos ha permitido a nosotros retroalimentar full también la empresa. ¿Sí? Y entonces al entender la cultura, tú ya puedes identificar cuáles son las reales necesidades de la gente dentro de esa organización, porque a veces las mismas personas no se dan cuenta de lo que necesitan. O sea, saben que necesitan un software, ¿no? Pero no saben por dónde empezar o por dónde les conviene empezar. Viendo desde afuera y con un entendimiento de la cultura, uno se puede enfocar en las necesidades. El siguiente es ser un motivador para todas las personas, empezando por ti mismo, ¿no? Entonces tienes que automotivarte. Entonces cuando tú vas donde el cliente, hay que ir con la actitud correcta, ¿no? No hay que ir de mala gana porque me toca, porque me pagan un sueldo, porque es el único trabajo que conseguí, sino más bien ir con toda la actitud positiva del caso y un poco irradiar esa actitud positiva a todos los demás, de tu equipo y del lado del cliente también. Ya sabemos la tercera, basar todos los mejoramientos en las métricas y en la experiencia. A falta de experiencia, las métricas te dan valoraciones que son sacadas de la experiencia de otros. Y a falta de tu propia experiencia, te puedes también basar en la experiencia de otros. Entonces, siempre basarte en las mediciones tuyas o hechos por otros y en la experiencia tuya o la experiencia de otros. Y finalmente, crear una cultura de aprendizaje en ti mismo, en tu equipo y también en la organización del cliente. Entonces, esos son los 4 principios de la parte de las personas. La ingeniería de software, tal como yo la siento y la vivencio, es una actividad humanista. Es decir, que los humanos estamos en el centro de hacer software. No tendría sentido que exista el software si no hubieran los humanos que lo desarrollan y los humanos que lo utilizan, ¿sí? Y no tendría sentido de que ese software esté operando a menos que ese software esté resolviendo un problema o una necesidad de alguna persona, ¿sí? O ahora también pues de algún otro ser vivo que puede ser las plantas, animales o la naturaleza como tal. ¿Sí? Entonces en ese sentido siempre está alrededor de la vida de alguien y de cómo mejorar la vida de alguien a través de una automatización de software. Entonces, estos 4 principios, aprender la cultura, motivarte y motivar a los demás, basarte en mediciones y en experiencias tuyas y de otros, y estar en constante aprendizaje, es lo que te va a permitir volverle humanista a tu ejercicio profesional. En el negocio, 3 cosas, hacer lo que esté en nuestras manos para apoyar la visión y los objetivos de la empresa, ir usando modelos que se van adaptando y que van siendo dinámicos conforme a la necesidad. Entonces, no te vas a quedar con la CMMI a rajatabla, sino que vas a hacer una implementación de CMMI donde vas a tomar a lo mejor un subconjunto de KPAs, donde lo vas a mezclar con Ágil, por ejemplo, o vas a querer utilizar la 29110 porque es un lugar pequeño, entonces puedes hacer un híbrido que vas dinámicamente utilizando y que vas adaptando según las necesidades del negocio. Entonces las normas, los modelos, las herramientas, la tecnología en general se tiene que adaptar dinámicamente al negocio que estamos queriendo apoyar y no al revés. Y esa es otra de las grandes cosas que yo he visto que ha sido el eje de la no supervivencia de algunas empresas colegas que en estos 25 años que nosotros estamos en el mercado han desaparecido, ¿no? Hay una alta mortalidad infantil en los emprendimientos de informática en Ecuador, esto significa que la mayoría de empresas no sobreviven más allá del año y medio, 2 años. Cuando una empresa pasa de los 2 años y medio, 3 años, ya se libra de la mortalidad infantil y puede que tenga una existencia sustentable de larga edad.
pero la mayoría de emprendimientos informáticos no pasan de los 2 años, lamentablemente. El 80-85% empiezan ya al año y medio, 2 años máximo terminan. Y eso es porque no hay esta visión de dinámicamente ir adaptando las cosas que uno hace a las necesidades y los objetivos de las organizaciones del cliente. ¿Sí? Entonces, no vamos a usar el estándar X porque sí, sino que vamos a usar ese estándar inteligentemente en donde nos ayude a ayudar al cliente. Esa es básicamente la idea y siempre lo último manejando gestión de riesgos. Eso en cuanto al negocio. Y en cuanto al cambio, pues del cambio muchos nos han hablado toda la vida, ¿no? De la resistencia al cambio, de que el cambio es difícil, de que no puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, todo eso en este manifiesto se reduce a 3 cosas bien importantes. Primero, tienes que gestionar el cambio de manera organizacional cuando tú haces un esfuerzo de mejora. Es decir, para que el esfuerzo de mejora sea digamos, tenga un efecto replicador. Ese esfuerzo de mejora involucra a los individuos, pero también tiene que gestionarse a nivel organizacional. Es lo que CMMI llama la institucionalización de la mejora. Entonces, institucionalizar significa que la mejora se penetra en la cultura organizacional y de ahí en adelante ya es parte de la cotidianidad. Por ejemplo, acuérdense del hospital de la maternidad donde se morían las mamás porque los médicos no se lavaban las manos, ¿no? Entonces, el doctor hizo el esfuerzo de mejora y el siguiente paso era institucionalizarlo. Es decir, que después ya no sea una cosa obligada, que ya no sea una cosa que te incentiven para que lo hagas, sino que ya sea automático, que todos los doctores pues se laven sus manos entre paciente y paciente, esterilicen los instrumentos, etcétera, ¿no? Haciendo una gestión organizacional o institucionalizando la mejora. Obviamente la institucionalizas una vez que estás completamente seguro de que es una mejora real, es decir, de que ese cambio sí va a ser en beneficio de todos. Segundo, en cambio, es asegurarse que todos los involucrados entienden y están de acuerdo con el proceso. No basta con que lo entiendan, tienen que estar de acuerdo. Y tienen que estar de acuerdo no obligados, sino porque después de entender libremente, deciden que sí es una buena idea, como en el caso de los doctores, ¿no? Si ellos llegaron eventualmente, aunque en un inicio hubo resistencia, a entender que eso ayudaba a bajar la mortalidad y en ese punto cuando tú sabes que algo que puedes cambiar ayuda a los demás o ayuda a una causa, pues voluntariamente vas a acceder a colaborar con eso. Esa es un poco la idea. Y tercero, no pierdas el enfoque. Esto sí es súper importante en la vida, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes como tienes la meta de ser ingeniero de sistemas, no pierdas ese enfoque. No sacrifiques tus metas de largo plazo por satisfacciones inmediatas que se van a esfumar enseguida. Entonces uno pierde el enfoque porque te da pereza y faltas a una clase, porque te duele un poco la cabeza y ya no hiciste un deber. No sé, hay razones justificadas, pero hay muchas veces que nosotros dejamos de tener enfoque por trivialidades. Entonces esas son las que debemos ir afinando. ¿Sí? Porque ya, como digo, hay razones de fuerza mayor que pues ya nos obligan a hacer otras cosas, pero hay un millón de cosas chiquititas, ¿no? Como que quieres ver tu serie de Netflix, o como que prefieres tomar una siesta, o como que mejor converso con mis amigos un rato, y entonces esas satisfacciones inmediatas pequeñas te hacen perder el enfoque de tu objetivo grande a largo plazo, que es ser un buen profesional, tener tu título, poder después ser financieramente libre a través de tu ejercicio profesional. Entonces, quería yo recalcar todos estos principios de las 3 columnas, gente, negocio y cambio, porque si tú te pones a reflexionar sobre ellos, vas a ver que todos hacen sentido y que de una manera u otra deberíamos todos tratar de involucrar estos principios no solamente en nuestro trabajo, sino también en nuestra vida. Porque el manifiesto de mejora, si bien es cierto, es para mejorar procesos de software, también lo puedes ampliar a mejorar cualquier instancia dentro de tu vida.
Esa es básicamente la moraleja con la que cerramos este capítulo. Quisiera escuchar una opinión y le voy a pedir a Alex que nos des una opinión final sobre este capítulo de métricas y mejoramiento. ¿Qué es lo que podrías resumir como aprendizaje de este capítulo? No sé si me nombro a mí. Sí, Alex. Sí. Ajá. Es que Alison. Bueno, como aprendizaje final de este capítulo, en resumidas cuentas es siempre tratar de alcanzar la calidad, ya sea dentro del producto que nosotros estemos evaluando o estemos nosotros desarrollando, ya sea un proceso o como tal un producto de software. Es algo que me había quedado de goals, questions and metrics, de las iniciales. Bueno, y eso me pareció algo súper importante. También me ayudó como que a vislumbrar cómo se logró establecer esas métricas dentro de la ISO. Y bueno, yo con esto ya estoy como que un poquito más aterrizando en cómo se fueron haciendo las cosas, porque eso me parece algo sumamente importante. De ahí también del top 10 que leímos, me pareció también como que se puede aplicar, también por eso me pareció muy buena la pregunta que usted nos planteó, que cómo aplicaríamos esta parte de aquí, del top 10, cuáles nos parecen los 3 más importantes, y es como nosotros a qué le vamos a dar relevancia de cada uno de estos 10 malos hábitos que se puede tener dentro del desarrollo. Y bueno, también eso es algo que también estaba rescatando. Esto también del manifiesto ágil sí me pareció muy interesante. También con estas cosas que nos aclaró, que nosotros generalmente, y bueno, creo que esto también lo hacemos como país, solo vemos a corto plazo, no vemos a largo plazo qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que va a pasar. Entonces, como todas las personas quieren vivir de forma digna, entonces me parece súper bueno estar aplicando todos estos principios que nos están planteando. Y también el último, el paper que teníamos que leer, pues qué mejor que aplicar esta parte de aquí dentro de una pyme, esta que nos estaban planteando de cómo podemos integrar dentro de negocios pequeños, porque la anterior clase también nos había explicado lo que el 85% de empresas que generan software son pymes. Entonces, nosotros no podemos trabajar tal vez en nuestra vida dentro de una gran empresa. Entonces, sería mejor poder ver cómo nosotros aplicamos esto dentro de un negocio pequeño. Entonces, bueno, eso sí me pareció súper importante e interesante, más que nada. Chévere, gracias Alex. Ahorita que hablabas de eso y de cómo esto se aplica en nuestro país, me acordé que cuando yo trabajo en maestría con mis estudiantes que ya son ingenieros y que ya tienen algunos años de experiencia, nos hemos dado cuenta que es súper importante también ampliar el tema de las empresas de desarrollo de software a otras ciudades, porque en Ecuador está súper focalizado entre Quito, Guayaquil y Cuenca. Entre las 3 ciudades se cubre como un 80% de la industria de software en el Ecuador. Y entonces, por ejemplo, cuando yo he trabajado con mis estudiantes de la Sierra Central, gente que está en Cotopaxi, en Tungurahua, en Chimborazo, hemos visto la necesidad de crear empresas locales para que estas empresas se especialicen en dar soluciones informáticas a sí mismo a la industria local, ¿sí? Por ejemplo, a la agroindustria o a los comercios locales, ¿no? De acuerdo nuevamente a la cultura y la idiosincrasia del territorio. Igual he trabajado con estudiantes de maestría, por ejemplo, de Imbabur. También hemos visto que en Imbabur es importante ir creando empresas de desarrollo de software en Ibarra, en Otavalo, incluso en ciudades más pequeñitas como puede ser Atuntaqui, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco la cuestión es si es que tu familia, tu ascendencia o tú mismo eres de provincia, también es importante considerar la posibilidad de regresar a tu territorio, a tu provincia, a tu ciudad, y en ese espacio empezar a crear emprendimientos de software.
¿sí? Porque lo que tú conoces te lo llevas contigo en tu mente y luego, como sabemos, a través de los mecanismos online, con tal que tengas internet, realmente ya no necesitas estar en una ciudad como Quito para poder ejercer, incluso con trabajos fuera del país, ¿no? Entonces, de esta manera tienes más acercamiento al territorio y a la gente a la que vas a servir. Entonces es súper importante irnos ampliando y distribuyendo la industria de software para dejar de tenerla centralizada entre ciudades y más bien tratar de tener pequeñas empresas que ofrezcan soluciones a sí mismo puntuales de bajo costo para las empresas pequeñas que están desarrollando el país en realidad. Entonces piensen en eso porque a veces uno piensa en salvar solamente tu parte, ¿no? Es decir, tu ingreso y tu familia, que está muy bien, pero tal vez podemos hacer eso y además ayudar a generar desarrollo nacional que tanto hace falta. Entonces, les dejo esas ideas como para que las vayan reteniendo en su cabeza y de pronto pensando en hacer algo de principio en la tesis, que ya mismo se les viene el tema de escoger tema de tesis y demás. Entonces, hacer algún pequeño desarrollo para algún espacio local en territorio. Eso es súper, súper importante. Entonces, bueno, con ese llamado a la conciencia les voy a compartir el aula porque ya se nos va acabando el tiempo de hoy para la segunda parte de la clase de hoy, que es entrar en el capítulo 5. Entonces, les voy a mostrar cómo está el aula. Déjenme ponerme otra vez en el rol de estudiante. Y aquí está. Pueden ya ustedes accesar al capítulo 5, pruebas de software. Esta es la última pestaña del curso. Vamos entrando ya en recta final. Y por ahora tenemos estos 3 recursos. Las diapositivas de introducción a ISTQB, que hoy día ya no las vamos a avanzar a ver porque vamos a trabajar el laboratorio, pero las veremos la próxima semana. El libro de texto, que es este sí que lo vamos a revisar hoy, entonces lo voy a abrir de una vez. Este libro está en formato EPUB, entonces te tienes que bajar un lector de EPUB para poderlo utilizar. El libro de este bimestre es un libro en español, escrito por mi compañero y amigo Gary Rueda y su mentor, Res Black, a quien yo también tuve el gusto de conocer y con quien tuve el gusto de tomar unas clases también. Entonces, el libro se llama Fundamentos de Pruebas de Software. Para aprobar el examen de probador certificado, Certified Tester del estándar ISTQB. Entonces, la próxima clase vamos a entrar a hablar ya de qué es ISTQB y entrar ya a ver también en qué significa, o sea, qué nomás abarca esto de la certificación ISTQB. Pero por lo pronto ya tienen ustedes a disposición el libro de texto. Como les decía, al final de cada capítulo existe un conjunto de preguntas o problemas a resolver, siempre en estilo selección múltiple, A, B, C, D. Entonces vamos a contestar siempre, igual que hicimos en este ejercicio pasado, la letra correcta y también las que son incorrectas, la razón por la cual consideramos que son incorrectas. Entonces, en esta semana lo que vamos a estudiar o leer es parte del capítulo 1. Entonces, déjenme ver si se baja para mostrarles. En todo caso, aquí está. Se me fue de más. Entonces, para esta semana necesito que por favor hagan su lectura individual del capítulo 1 hasta la sección 1.4, me parece que es. Y resolver los ejercicios que están en el aula, que es un conjunto de ejercicios seleccionados, no son todos los ejercicios. Aquí está el contenido, por fin. Entonces, el capítulo 1 se llama Fundamentos de Pruebas. Parte de lo de este capítulo les comento que ya lo vimos con la exposición que nos hizo la persona de Veracruz, se me fue ahorita el nombre de el maestro Pino, ¿sí? Él nos habló de por qué son necesarias las pruebas, qué son las pruebas, nos habló de los principios de las pruebas. Entonces, todo eso, si ustedes se recuerdan, él nos comentó, era sacado del ISTQB. Pues este libro sigue justamente todo lo del ISTQB. Y no sé por qué mi cursor me está jugando ahorita
pasadas, pero ahí está. Entonces vamos a leer la sección 1.1, que es porque son necesarias las pruebas, 1.2, que son las pruebas. Los ejercicios los pueden hojear porque ahí te da el enunciado y te da la solución, entonces lo pueden leer rápidamente. El 1.3, principios generales de las pruebas, que son los 7 principios de los que nos habló el maestro Pino. Y el 1.4, que es el proceso de pruebas básico. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces, esa es la lectura que necesito que hagan esta semana. Ay, perdón que me salí de la comparación. Ya me regreso ahorita. Y entonces tienen ya acceso al libro. Y la plantilla que por favor descárguesela en este momento es la plantilla que vamos a utilizar ahorita para hacer el laboratorio. Entonces, de una vez descárguenla y ya grábenla con su nombre para que empezamos de una vez a hacer capturas durante la clase y con eso se van a ahorrar un poquito de tiempo para hacer el informe. Entonces, aquí está la actividad que está planteada hasta el domingo, la lectura del libro de Black y Rueda, hasta la sección 1.4 con la resolución de los ejercicios que están aquí adentro. Aquí están, responder a las preguntas 7, 8, 9, 10, 13 y 14. Todas son preguntas de selección múltiple. ¿Sí? Entonces son 2, 4, 6 preguntas que hay que responder hasta la sección 1.4, que es la que vamos a leer en esta ocasión. Y la próxima semana conversaremos sobre las dudas que ustedes hayan tenido. Y por último, el laboratorio. Entonces, el laboratorio que vamos a hacer el día de hoy es un laboratorio orientado a hacer pruebas de usabilidad y accesibilidad. Como siempre en los laboratorios, ya que hacemos automation testing, es decir, pruebas automatizadas, no hacemos a mano, sino que nos basamos en herramientas. Las 2 herramientas que vamos a aprender esta semana son la herramienta SourceSight, que trabaja usabilidad, accesibilidad y otras cosas que ya vamos a revisar ahorita, y la herramienta Wave, que trabaja exclusivamente con accesibilidad. Entonces, aquí tienen ustedes las especificaciones paso a paso. Son 10 pasos, si no me equivoco, que tenemos que realizar en esta semana. El último paso es subir el archivo. Y los vamos a ir explicando uno por uno en esta última parte de la clase. Entonces, primer paso, descargar el instalador Free Trial de la herramienta SourceSight. Entonces, como es lógico, le das clic al enlace. Voy a cerrar mis otras pantallas. Y te aparece esta pantalla, ¿no? Pueden hacerlo ahorita mismo para que vayan ganando tiempo. Aquí escoge la opción de Free Trial. Entonces, ahí tienes 2 opciones. La una opción es descargarte el trial de 30 días, que es el que quiero que ustedes hagan y lo instalen localmente. Y la otra opción, si es que tuvieras problemas con la instalación, es utilizar online. ¿Sí? Entonces, las 2 opciones son válidas, pero yo les recomiendo que hagan más bien la instalación local, como hice yo, y ya les voy a mostrar. Pero si por cualquier razón no funcionara, puedes utilizar aquí el campo de Try Online para hacer la prueba del laboratorio. Solo vamos a hacer un solo producto todos, y de hecho nos vamos a repartir, a cada uno de ustedes le va a tocar un pedazo de producto. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer eso. Entonces, lo siguiente, después de instalar la herramienta en tu directorio local, es ver las instrucciones de uso. Entonces, aquí les he dejado el enlace también. Desde el otro día, no sé por qué me sale Sonar Cube aquí. Es muy extraño, porque aquí está Power Mapper. Ya le voy a revisar por qué. Pero por ahora le voy a copiar directamente en acá. Y este es el manual, ¿no? Mide 13 paginitas, es el manual de SourceSight, donde vas a encontrar también la teoría para responder las preguntas que están al final del laboratorio. Entonces, revisen el manual como todo buen ingeniero, ¿no? Entonces, nosotros siempre trabajamos desde lo conceptual, desde la abstracción de lo que queremos hacer. Porque tú puedes utilizar la herramienta operativamente, es decir, saber si es que fuera una herramienta física, prenderle, manipularle y apagarle, ¿sí? Pero nosotros como ingenieros tratamos de tener una conceptualización del uso de la herramienta e incluso de cómo por dentro la herramienta trabaja. ¿Sí? Entonces queremos a ese nivel nosotros a tener un acercamiento de las herramientas que vas a utilizar.
Entonces, en el paso número 3, ya este es el paso para la herramienta local, ¿no? Hay que abrir el navegador de SourceSite y configurar el navegador con la opción Check, Choose Rules, Accessibility. Entonces voy a ver, espero tener instalado aquí, en esta máquina, mi SourceSite. Parece que no, SourceSite. No, parece que no tengo instalado SourceSite, qué triste. Pensé que sí lo tenía. Bueno, lo voy a instalar entonces rápidamente, al igual que ustedes. Vamos a ir acá. Entonces, pueden ustedes también aprovechar para instalar. Te lo bajas acá. Le voy a decir keep, porque como el SourceSite es un crawler, puede ser que tu Windows Defender o tu chequeador de virus te diga tenga cuidado, no lo instale, no me gusta lo que hace. Entonces deshabilita eso. De hecho, aquí ya me salió. Prevent non-app. More info. Run anyway. Entonces, si ves, solamente le dices yo lo voy a correr bajo mis propios riesgos. Es que es un crawler, ¿no? Es decir, es una herramienta con la capacidad de... y le das accept y sigues con el next, next, next. Es una herramienta con la capacidad de rastrear dentro de los sitios web, pero en este caso no está haciendo un rastreo malicioso, sino un rastreo para hacer análisis de accesibilidad, ¿no? Entonces, do you want to? Entonces, vamos ahí. Entonces, igual se me está instalando y creo que ya terminó. Veamos. Y aquí está. Entonces, esta es la pantalla, la interfaz de la herramienta. Como ustedes ven, tiene un formato de navegador. ¿Sí? Entonces, es como un navegador. Acá tienes las opciones, tienes el bar tool y tienes la pantalla principal de SourceSite. Entonces, aquí es donde te decía que escojas acá arriba la opción check, y dentro de check te vayas abajo donde dice choose rules, y dentro de choose rules tienes varias opciones. Entonces, voy a regresarme al aula para ver qué es lo que nos pedía que hagamos. Dice que en WCAG pongas 2.1 WA, en PDF pongas el protocolo Matterhorn y en AT Compatibility pongas el chequeo de screen readers. Esas son 3 cosas. Lo demás vas a dejar en el default. Entonces, ¿dónde estaba? Perdón. Acá estoy. Entonces, acá tengo la primera pestaña errores, dejo por default. La segunda pestaña en WCAG por default está con AAA, le vamos a bajar a AA nada más. ¿Por qué razón? Porque en la mayoría de países donde la accesibilidad es un requisito legal para los productos de software tipo aplicaciones web o portales web, se exige AA. AAA es como mucho. Entonces le vamos a bajar a AA para medirlo al estándar internacional. 508 le dejamos en PDF. Nos dijo que le pongamos Matterhorn Protocol. Hay una pregunta en donde tienes que investigar qué hace este protocolo, pero les adelanto que es básicamente un protocolo para analizar la accesibilidad de los documentos de estilo PDF. Entonces, al ponerle que cheque, estamos diciendo que si en el portal web que vamos a analizar existe un PDF, también chequee los PDFs. En compatibilidad con Assistant Technologies, con ATES, con tecnologías asistidas para discapacidades, también le vas a abrir y le vas a poner que chequee el soporte Screen Readers. Y no le vas a mover, pero la edad de lectura es un parámetro bien importante para discapacidades cognitivas. En este caso le vamos a dejar avanzado, que es una persona universitaria. Pero tienes el nivel previo, que es una persona de colegio, high school, y el nivel inferior, que es una lectura básica. En herramientas que hacen más tema de accesibilidad, hay otros niveles como por ejemplo lectura de nivel 12 años, lectura de nivel 8 años, lectura de nivel 6 años. Podría ser una persona adulta con discapacidad intelectual cuyo nivel de lectura es como de un niño de 8 años, por ejemplo. Entonces, en este caso le vamos a dejar avanzado. Y esos eran todos los parámetros que nos pedía cambiar, y aquí están otros parámetros adicionales
que no los vamos a cambiar. Todos los navegadores con los que va a hacer la evaluación de compatibilidad, temas de privacidad, las búsquedas, vamos a hacer con todos los motores de búsqueda, el de Google, el de Yahoo, el de Bing y el Robots, que son los que maneja la herramienta. Y en estándares vamos a validar HTML4 y 5. Y en usabilidad vamos a hacer toda la evaluación de usabilidad. Entonces, eso sería nuestra configuración, así súper sencillo. Entonces, voy a regresar al aula, a ver, voy a cerrar el manual y voy a regresar al aula a ver qué nos dice. Entonces, el punto número 4, ejecutar las pruebas de calidad. Todos vamos a usar el mismo sitio, que es este enlace que les estoy dando acá. Este es un sitio que no está en producción. De hecho, en este momento está en la vida real, en fase de pruebas. Y entonces, de HASTQB a los miembros de la organización, justamente nos pidieron la semana pasada que colaboremos, porque como les decía, es un trabajo de voluntariado que hacemos para el tema del avance del testing en la región, que ayudemos a probar, ¿no? Entonces, vamos a ayudar entre todos, vamos a hacer una gran minga y nos vamos a repartir. Yo ya les voy a poner el listado a cada persona de qué partes del producto tienes que revisar, pero todos vamos a correrlo completo, ¿no? Entonces, tomas el enlace, te vas a SourceSite y lo colocas aquí donde dice Address, ¿no? Como que fuera un navegador. Y aquí le das el Go, acá en la otra esquina, y se fue. Esa es la una manera. Si por A o B no pudiste instalar, la otra manera es yéndote al SourceSite acá, que ya lo cerré, a Free Trial, y aquí le pones en Try Online el enlace, ¿no? Y le das Test Site. Me parece que cuando lo haces online no te sale tan completo los resultados como cuando lo haces local. La verdad, yo siempre lo hago local y por eso no sé. Entonces, fíjense que ahorita ya me apareció aquí en el navegador del SourceSite el sitio que vamos a evaluar, que es el nuevo sitio del HASTQB. Y lo siguiente es simplemente darle en Check Entire Site. Y esperar. Entonces, ahorita está haciendo el chequeo SourceSite en la herramienta local y también le mandé ahorita a hacer el chequeo acá en la nube. Se me va a demorar un poquito más. Pero bueno, mientras eso pasa, leamos el punto número 5. En el punto número 5 debes elaborar el informe de laboratorio utilizando la plantilla Word, que ya la puedes abrir ahorita, y vas a incluir los resultados de la siguiente manera. Entonces, les he listado a ustedes aquí una serie de tablas, que son las tablas que tú vas a generar en tu informe. Y estas tablas las vas a llenar con los datos que te proporciona la herramienta. Entonces, todas estas tablas simplemente van tomando datos que da la herramienta. Entonces, rápidamente les voy a mostrar dónde están esos datos para que no pierdas tiempo cuando hagas tu laboratorio. O si puedes ir a la par conmigo ahorita, pues mejor. Porque en esta parte del SourceSite todos vamos a evaluar todo el sitio gracias a la herramienta. Y en la parte de Wave, ahí sí nos vamos a repartir por pedazos, porque el Wave evalúa página por página y son muchísimas páginas. Entonces vamos a hacer un conjunto pequeño de páginas cada uno de nosotros. Pero bueno, antes de ir al Wave, entonces vamos a ver si ya acabó la herramienta. Bueno, aquí le faltan como 32 minutos y veamos acá. Y acá también le voy a cortar el 1 para ver si se demora menos. Entonces, no sé por qué está tan lento. Tal vez es porque lo corrí en 2 lados. Veamos si ahorita se demora menos. Y aquí te va marcando cuántas páginas lleva chequeadas. Apenas lleva chequeadas 10 páginas. De las 100 que va a chequear, porque la versión trial tiene 100 páginas. Pues bueno, le vamos a dejar trabajando al SourceSite un rato. Me voy a saltar al punto número 6 para mientras tanto hablar de la otra herramienta. La otra herramienta en el punto 6 se llama Wave, ¿sí? Y el Wave, igual que el SourceSite, tiene 2 maneras de trabajar. Entonces, te vas a ir a este enlace donde está la herramienta, ¿no? Entonces, en este enlace de aquí, te va a aparecer la ayuda para la herramienta y algunos enlaces de cómo puedes utilizar.
Entonces, por ejemplo, para trabajarlo de manera local, usas este enlace, el Wave IM.org, de manera, en la nube, y aquí te aparece el campo en donde puedes poner la dirección de lo que vas a evaluar. En este caso, el nuevo sitio de HASTQB, entonces lo voy a volver a copiar de acá. Pues sí que le estoy pidiendo que trabaje a full mi compu y se está quedando, pero bueno. Entonces, cojo el URL y lo coloco aquí y le digo Go. Y entonces me va a hacer la validación. Entonces, esta es una manera, pero esa manera nuevamente es dependiente de la nube. Lo que yo necesito que ustedes hagan es instalarse la extensión que existe para Wave, tanto en Chrome como en Firefox. Entonces, tú le buscas Wave Chrome, por ejemplo, extension. Lo pueden hacer ahorita. Y entonces aquí te sale el link para poder descargarte la extensión, ¿sí? En mi caso ya dice si la quiero eliminar porque ya la tengo instalada, pero en el caso tuyo te va a decir la quiero instalar y le dices que sí. Y cuando se termine de instalar, lo que te va a aparecer es un pequeño icono, este icono de aquí, de esta W que estoy señalando acá arriba. ¿Sí? Entonces, esta W es el icono del Wave. Si le ven que ahorita se abrió. Entonces, le instalas la extensión y te va a aparecer el Wave acá arriba. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a trabajar. Entonces, voy a cerrar la manera local, la que hice, recuerden, desde acá, poniendo el URL en esta parte. Esa es la manera en la nube. Voy a hacerlo localmente a través de abrir una pestaña y colocar aquí la dirección que quiero evaluar, que en este caso es la dirección del nuevo sitio de HASTQB. Traigo el sitio, aquí está el sitio, igual como lo vimos en SourceSite, que está también trabajando, y aquí le doy clic en la W. Entonces, cuando le doy clic en la W, pasa lo mismo que vimos hace rato y nos trae ya la información. Entonces, es súper rápido porque solo analizó la página que le puse, es decir, el homepage del sitio, ¿no? Entonces, ustedes van a repetir este análisis para el conjunto, la muestra de páginas que yo les voy a dar en un listado. Todavía no hice el listado, pero lo voy a hacer esta tarde. Para que tú sepas, les voy a poner un Excel, para que te bajes el Excel y en tu nombre veas los URLs que tienes que analizar. Y entonces de cada uno de ellos te va a salir esta información que está aquí. ¿Sí? Y esta es la información que vamos a reflejar en el informe. Entonces, esta página en este momento tiene 14 errores de accesibilidad, 30 errores de contraste y 15 alertas. Solamente vamos a manejar estos 3 valores. ¿Sí? Bueno, ahorita el SourceSite ya terminó, pero como ya estamos en medio del Wave, voy a terminar con Wave primero. Entonces, voy a regresarme al aula, que está por acá, para ver qué me pide, ¿no? Entonces, estábamos me salté el paso 5, luego voy a regresar al 5, voy a terminar con el 6 para no andar de un lado a otro. Entonces, aquí instalamos el Wave. En el paso 7 dice realizar el análisis de la página que correspondiente a cada estudiante. Entonces aquí les tengo que cambiar porque acá estaba con los estudiantes del otro curso. Entonces aquí les voy a incluir un enlace para los URLs de cada uno de ustedes, ¿no? Y entonces para cada página debes indicar el nombre de la página, el URL, la captura de los resultados de summary, el detalle de errores, los errores de contraste y las alertas. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, digamos que a ti te tocó la página principal. Entonces, haces una captura de summary donde se vea hasta alertas. Hay otras cosas que provee, como ustedes ven, feature, structural elements y ARIA. Estos 3 no nos interesan porque estos 3 son las cosas positivas que tienen. Y como probadores, nosotros estamos en el papel de encontrar los defectos más que las virtudes del producto. Entonces, a nosotros nos interesan las 3 cosas primeras. Los errores en rojo, los errores de contraste o colores y las alertas. Entonces, capturas esta pantalla. Eso es lo primero que te está pidiendo, ¿no? Dice el nombre, página principal, URL, la captura de summary y ahora sí, detalle de errores, errores de contraste y alertas. Entonces, para ello, le das clic en la opción detalle, en la pestaña de detalles,
Y aquí puedes ir capturando como imagen o puedes ir poniéndolo en una tabla como tú quieras. Aquí están los 14 errores detallados. Hay 2 errores de imágenes que no tienen el link, es decir, la imagen está vacía, no tiene texto alternativo, en un link es con imagen. Hay 2 de ellos. Hay un texto alternativo que falta en una imagen con mapa de área. Hay un texto alternativo que falta en una imagen completa. Hay 10 links vacíos y esos son todos los errores, los 14. ¿Sí? Entonces, como ves, hay errores repetidos. En realidad tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de errores y hay repeticiones. Hay 10, por ejemplo, vacíos. Ahora, lo siguiente decía los errores de contraste. Entonces, hay 30 errores de muy bajo contraste. Esto significa que el color de fondo y el color del frente no hay mucha diferencia y puede ser un problema para las personas con discapacidad visual. Y lo último que te pide es las alertas. De la misma manera te dice en este caso hay 3 tipos de alertas. Hay textos justificados, falta los headings H1 y hay links redundantes. Y en este caso hay 2 problemas de textos justificados, uno de lo del nivel H1 y 12 de links redundantes. Ahora, lo chévere de Wave es que es visual. Si ustedes se fijan en el lado de acá, está el portal como tal que estamos analizando con unos iconos que representan dónde están los problemas. Entonces, por ejemplo, el H1, si yo le doy clic acá en el lado de detalles, me lleva acá, a dónde está el problema. Entonces, aquí debería existir una etiqueta H1 que no está. Entonces, dice, esta página no tiene una etiqueta H1. ¿Por qué es importante la etiqueta H1? Porque los lectores de pantalla se basan en las etiquetas de la H1 a la H6 para la navegación con teclado. Y si no hay las etiquetas, el lector de pantalla no sabe cómo navegar y solo navega secuencial, lo cual es muy desesperante para la persona ciega que está usando el lector de pantalla. El texto justificado, si yo le doy clic aquí, me va a llevar al lugar en donde está usándose texto justificado. ¿Por qué es un problema justificar texto? Le voy a abrir acá. Entonces, hay texto totalmente justificado presente en esta página, ¿no? El texto justificado dificulta aún más la lectura y la comprensión de los contenidos para las personas que tienen dislexia o que tienen algunos tipos de discapacidad cognitiva. Entonces, para hacerlo más accesible, el texto no debe estar justificado. ¿Sí? Porque esos espacios en blanco que quedan para poder justificar confunden a la persona que tiene dislexia, a la persona que tiene discapacidad cognitiva. De igual manera, tú puedes ver dónde están los errores. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy clic en alguno de estos links vacíos, me va a llevar directamente acá arriba. Todos estos links están vacíos, ¿sí? Y eso va a confundir al lector de pantalla. Y así sucesivamente. Entonces analizas todos y vamos a errores de contraste. Voy a tomar este. Entonces me llevó a este pedazo de acá. ¿Sí? Entonces fíjense en que aquí dice, hay muy poco contraste entre el texto y el background. Esta parte que dice partners y STQB está con una letra ploma sobre un fondo blanco. Y si yo soy una persona con visión disminuida, voy a tener dificultades para leer. Entonces sería importantísimo cambiar los colores de partners. Entonces fíjate lo que puedes hacer. Si tú le das clic acá, ay, no quería hacer eso. Perdón, me voy a regresar otra vez porque ya lo perdí todo. Entonces me voy a detalle, me voy a errores de contraste, voy a escoger cualquiera, por ejemplo, el de partners. Entonces yo me voy acá. Lo que les quería mostrar es cómo arreglar esto. Me voy a la pestaña contraste acá arriba más bien. Y acá, fíjate que me dice cuáles son los colores y si es que pasa o no pasa. Entonces, si yo me coloco sobre esta parte de aquí, ay, se me está yendo porque es con link. Eso es lo que me está pasando. Déjeme volver. No me va a dejar hacer porque justo esa parte tiene un link. Y cuando le quiero hacer que me muestre los colores, pues se va al link. Veamos si hay otro por acá. Este, por ejemplo, aquí también hay un error de contraste. Y si tú te vas acá, en esta parte de acá, te permite escoger, ahí está. Y me permite decir, fíjense que aquí me está diciendo que falló.
Falló para nivel AA, falló para nivel AAA para texto de tamaño normal. Sin embargo, esos colores sí funcionarían si tuvieras un texto de tamaño grande, que no es el caso, ¿sí? Pero en AA, en AAA sí fallaría. Entonces, como hay muchos fails, lo que yo debo hacer es escoger otros colores. Entonces, fíjate que yo aquí puedo jugar con los colores y cuando yo juego con los colores aquí, cambian los contrastes y también vas a ver visualmente que cambia acá, hasta que me dé un contraste suficiente como para que pase. ¿Te fijaste que ya pasó? Entonces pasó ahí. Pasó de fade, que estaba hace un rato, aquí está casi, ahí está todo fade. Si yo muevo para acá y busco otros colores de contraste, ya pasa casi todos. Y si muevo un poco más acá, ya pasa todos. Ahí ya pasó todos con un contraste de 8. Lo que exige la norma es un contraste de 4 y lo que teníamos era un contraste de 3. Entonces hay que pedirles a los que desarrollaron la página que cambien los colores para que tenga buenos contrastes. Entonces, como este análisis que yo acabo de hacer, tienen que ser ustedes para las, no sé, el conjunto de páginas, tal vez unas 5 que le toque a cada uno y a cada uno le va a tocar páginas diferentes y de esta manera vamos a poder entregarle el reporte sumarizado a la gente que está desarrollando este sitio para que lo arreglen, porque hay muchos, como ustedes ven, problemas, ¿no? Entonces, el punto 8 va a ser elaborar una tabla de totales donde diga cuántos errores en total, cuántos errores de contraste y cuántas alertas se encontró. En página por página de las 5 páginas que te toquen y el total, ¿sí? Entonces, esa es la parte número 8 y la parte número 9 son apenas estas pocas preguntas. ¿Qué es WCAG 2.1 AA? Que es el que vamos a usar. ¿Qué son NVDA y VoiceOver? Que son screen readers. ¿Qué es usability.gov? Que son las reglas de usabilidad, que ahorita vamos a hablar de eso. Y de los 5 errores más recurrentes que encontraste en Wave, explique cuál es el problema, por qué es importante, cómo se puede arreglar y la pauta a la que corresponde. ¿Cómo vas a encontrar eso? Pues te vas acá, por ejemplo, yo voy a errores y quiero saber, digamos que me salió el típico error de linked image, ¿no? Entonces, si tú le das aquí en el signo de pregunta, aquí te sale qué significa, por qué es importante, cómo arreglarlo, cuál es el algoritmo que está utilizando para poder encontrar el error y aquí están las normas. Corresponde a la pauta 111 y a la pauta 244. Entonces, para responder a la pregunta 9, simplemente le das en el signo de admiración en la misma interfaz del Wave y te sale las respuestas. Subir el archivo. Entonces, eso con respecto al Wave. Ahora vamos a regresar a lo que nos habíamos quedado en la pregunta número 5, aunque fue mejor así porque les pude mostrar desde la instalación, que usualmente ya tengo preinstalado y no puedo mostrar esa parte, entonces vamos a regresar. Entonces recuerden que se quedó trabajando, ¿no? Entonces fíjense en que ahorita que ya me dijo que acabó, chequeó 100 páginas, que es lo que me da la versión trial, porque el sitio tiene más de 100 páginas, y en este dashboard de Summary está el resumen, ¿no? La calidad general es X porque tiene un 36% de problemas, que es peor del promedio, 42 páginas con errores de calidad, 11 páginas con errores, 31 páginas con problemas de accesibilidad, 21 páginas con problemas de compatibilidad de navegador, 25 páginas con problemas de búsquedas, 30 páginas con temas de estándares y 34 páginas con problemas de usabilidad. ¿Sí? Entonces aquí está el resumen y cuando tú te vas a Issues, en Issues puedes ir viendo los detalles de cada uno de ellos. Errores, accesibilidad, compatibilidad. En este caso te muestra, fíjense, por navegador. Aquí está en rojo para el Internet Explorer 11, tiene problemas y está en anaranjado 3/4 y anaranjado medio para Internet Explorer, para Firefox, para Safari, para el iOS, versiones menores a 12 o iguales a 12 y también tiene problemitas con el navegador de Android. ¿Sí? Aquí está para búsquedas, incumple reglas de motor de búsqueda de Google, de Bing y de Yahoo, solo pasó robots. En estándares tiene problemas con HTML, CSS y en usabilidad, que es el que más me interesa de esta parte, aquí es donde están las reglas de usability.gov. Usability.gov son las pautas de usabilidad que son reglamentarias en Estados Unidos. Cuando un sitio web estadounidense no cumple con usability.gov, está sujeto a sanciones legales.
Y también hay ciertas prácticas de la W3C que tiene que cumplir, que también está incumpliendo. Y aquí te está diciendo en orden, ¿no? Te va marcando siempre por prioridad. Rojo es prioridad 1, 3/4 es prioridad 2 o mediano, y prioridad 3 en medio es bajo, ¿no? Pero sigue siendo problema. Y te va diciendo cuál es el error y te va diciendo cuál es la norma que está incumpliendo, en este caso la norma 13.9. Estoy ahorita sobre la pestaña de usabilidad. Ahí se quedó mi pantalla ahí, a ver. Sobre la pestaña de usabilidad, pero lo mismo puedes hacer en todas las pestañas. Ahora, si tú quieres ver el código, por ejemplo, este de aquí, este problema de usabilidad, dice que debes evitar el texto subrayado, ¿sí? Porque la gente tratará de hacer clic pensando que es un enlace roto. Esa es la regla 10.4 que está rompiendo, es decir, en este sitio hay textos subrayados que no son links y eso confunde. Ahora, ¿dónde están esos textos? Le das aquí en el triangulito y aquí te aparece los URLs donde hay el problema. Entonces está en este URL y en este URL. Y digamos que yo ya quiero ver el de aquí, el que está en los temas de hello, que dice aquí, exactamente el código dentro de esa página, ¿no? Entonces te vas acá y aquí te aparece el listado de las líneas de código dentro de la página que tiene el problema. Entonces si le das clic acá, te va directamente a mostrarte nuevamente cuál es el problema, por qué eso es un problema, cuál es la regla que está rompiendo, en este caso Usability 10.4, y aquí ya viene la parte de código, ¿no? Es un problema en el CSS y aquí está en la línea 35 en rojo señalado dónde está mal. De tal manera que el desarrollador ya podría empezar a arreglarlo, que no es nuestra función como gente de prueba, solamente dejarle señalando. Entonces, eso es básicamente lo que tienes que hacer para revisar todos los errores. Por ejemplo, acá en accesibilidad voy a ir a ver a los errores en rojo. Digamos, por ejemplo, voy a tomar este de aquí. Cada elemento debe contener un texto o una imagen con texto alternativo. Esa es la regla WCAG 2.1 y en la sección 508 es la regla F89. Hay 25 páginas que tienen este problema. Ahora, ¿cuáles son esas 25 páginas? Pues le abres acá y aquí tienes la descripción del problema y las páginas, los URLs. Y, por ejemplo, si yo me fuera a la página de HACTV Herramientas, en esta página de herramientas, aquí están las líneas donde hay textos, digo, imágenes sin texto alternativo, son 5 y más, porque aquí hay unos puntitos. Y si yo le doy clic en cualquiera de ellos, me va a llevar dentro de la página al código exacto, ¿no? Entonces, fíjense en este código que está en rojo. Es un href, y aquí falta el alt text. Como falta el alt text, en esta imagen el lector de pantalla no va a encontrar qué decir. Eso es un problema serio de accesibilidad, por eso está marcado con rojo. Entonces, así es como vas a encontrar la información para todas estas tablas. Y aquí está descrito, ¿no? Por ejemplo, justo lo que estábamos viendo. Tabla de problemas de usabilidad de nivel A rojo, indicar de cada problema el nombre del problema, la explicación del problema, la norma que incumple y el listado de páginas que presentan dicho problema. Lo mismo para doble A naranja y así sucesivamente. Entonces vas siguiendo uno por uno las tablas y vas sacando la información que te provee el source site. Si es que hay preguntas, tenemos un par de minutitos. Miguel, te veo con la mano alzada. Cuéntame, ahorita recién. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, dime. Inge, una pregunta. Respecto a lo de Wave, se tiene que realizar, el último proceso que nos explicó, se tiene que realizar por cada una de las, páginas. Sí, porque el source site, como vimos, te analiza, en este caso, la versión gratis, 100 de golpe, que es lo máximo. Y si tuvieras la versión pagada, te analiza todas, así sean 1000. Pero el Wave gratis solo te analiza una página a la vez. Si el Wave lo haces pagado, ahí sí hay versiones que te analizan todo el sitio, así tenga 10,000 páginas. Pero como estamos usando el Wave gratuito, te analiza página por página.
Entonces, por ello, yo les voy a dar a ustedes 5 páginas y tú tienes que hacer una por una. Es decir, me voy a poner acá para mostrarlo en gráfico, ¿no? Ahorita yo analicé la página principal, ¿sí? Pero digamos que la siguiente que te tocó es la página de... Ay, me voy a quitar esto. A ver, aquí estoy en la página principal y ya la analicé. Inge, no Sí. está compartiendo. Ay, no les pantalla. estoy convirtiendo, perdón. Gracias. Gracias. Ya, ahora sí, ¿verdad? Entonces, me voy a regresar al sitio web de HASPQB, que es este de acá. Esta te tocó analizar, entonces le das W y te aparecen los errores de esta, ¿no? 14, 30 y 15. Pero digamos que también te tocó analizar la página de Contáctenos. Entonces voy a abrir acá la página de Contáctanos. Aquí estoy en la página esta que tiene un pequeño formulario para llenar y enviar. Y aquí también le das a mano el W. Y al darle te va a salir los errores, que en este caso son 16, 27 y 1. Entonces, en esta página de contactos son 16, 27 y 1. En la página principal eran 14, 30, 15. Entonces, como ves, obviamente cada página tiene un distinto número de errores y hay que hacer efectivamente una por una. Eso sí responde Sí. tu... Chévere. Ajá, pero era el proceso completo, ¿no es cierto? Era demostrar cuáles son los 14 errores y la información. Ya, Sí, listo. completo. Pero solamente de máximo 5 páginas cada uno. Ya les voy a repartir. Porque como ya les digo, hay una empresa a la que se le está pagando en la vida real para hacer este sitio. Mi idea es que no se les reciba hasta que no corrijan todos los errores que marque el Wave y que marque el Source Site. De mi parte, porque otros compañeros en Argentina y en ¿quién más está ahí? En Bolivia, y alguien más que está revisando, no me acuerdo de qué país, están haciendo pruebas con usuarios y otro tipo de pruebas. Entonces, entre todos le estamos atacando al sitio para encontrar la mayor cantidad de defectos. Entonces, yo quiero que como Ecuador logremos reportar una buena cantidad de defectos para demostrarles a los que hicieron, que son de Colombia, que no tuvieron, digamos, más bien dicho, que su sitio todavía necesita ser afinado en muchas cosas para ser de calidad. Así es que les dejo con esa tarea. Igual la tarea hay que entregarla hasta el día domingo a las 11 en formato de informe. Y si tuvieran dificultades, como siempre, no duden en escribirme por el WhatsApp grupal o individual para irles resolviendo. Entonces eso sería por esta semana y ya se nos acabó el tiempo y que estén muy bien y cualquier cosa me escriben nada más si tienen problemas para hacer el laboratorio. No se olviden también de hacer su lectura semanal. Y nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Hasta luego. En la otra semana, sí. Chao, que estén muy bien. Buena semana y buen inicio de mes, por cierto. Igualmente, Inge, hasta luego. Chao, Alex, que estés bien. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego. Inge,